para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. 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 Vamos a andar. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Buen día, pueblo de la provincia de Santa Cruz. Buen día a todos y a todas que desde temprano han mandado mensajes porque, como todos saben, hemos cambiado el horario de nuestro programa. Antes salíamos los martes y jueves de 19 a 21 y ahora arrancamos temprano, 11 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Nos parece un horario importante, un horario interesante? Porque obviamente las actividades y las noticias ocurren
mayoritariamente durante la mañana. Y esa era un poco la intención, que podamos estar atentos con la noticia, con la información, pero como todos saben, este programa de comunicación, Línea Directa, intenta salir de lo tradicional, intenta salir de por ahí lo que instalan algunas empresas de comunicación que poco tienen que ver con la situación de nuestro pueblo. No es que somos ni mejores ni peores, pero la idea es darle una vuelta de tuerca a la comunicación, tocar temas que le hacen, de interés de la comunidad y necesitamos dar el debate. Dar el debate para que nuestra gente tenga la información, dar el debate y contraponer el debate, la opinión de la derecha, que se está instalando fuertemente en nuestro país, pero también en nuestra provincia, que después durante el periodo del programa de 2 horas va muy desarrollando. Pero bueno, también este es el tercer programa que estamos con Línea Directa, hoy de la mañana, y tratando de ver cómo le damos una vueltita de tuerca a la comunicación. Y en este marco hemos decidido charlas de mate con los compañeros, ver cuáles son los pros, los contras, con el tema de la comunicación, cómo llegamos, qué podemos hacer, cómo podemos reinventarnos, cómo podemos poder avanzar en algunas cuestiones. Y hemos decidido empezar a salir a la calle. ¿Qué significa salir a la calle? Y ahora lo vamos a presentar, que en este marco, con su carisma, con su forma, con su cualidad que tiene para comunicar, va a ser parte de este equipo de comunicación el compañero Julio Araneda, que tiene un programa también de comunicación en esta radio comunitaria Raíces, que es el Bagual, Bateando con el Bagual, pero en este programa de Línea Directa Recargado va a tener otro rol. No solamente que va a salir a la calle, sino que vamos a ir en busca de la noticia que tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestra gente, con lo que está pasando en Río Gallegos, pero también obviamente trasladado a la provincia, con el tema de la cuestión social, el tema de la salud, el tema de las tarifas, que está impactando no solamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también en los comerciantes. Vamos en busca de la noticia. Como decía mi viejo, cuando estamos en una situación compleja personal, que decía, la poca o mucha plata hay que salir a buscar a la calle. Y en este marco yo digo, la poca o mucha información hay que salir a buscar a la calle, porque nuestro pueblo protagoniza cosas todos los días, que las grandes empresas de comunicación o los pequeñas empresas de comunicación de Santa Cruz no quieran mostrar lo que el pueblo hace todos los días, protagoniza todos los días o sufre todos los días, es otra cosa aparte. Pero nuestro pueblo todos los días está generando información buena y mala, porque obviamente la situación social que hoy reina en nuestra provincia y en nuestro país es difícil. Y ayer nos pasó una situación complicada que ahora lo vamos a charlar en el tema. Así que ahora vamos a presentar a un compañero, un amigo, que es el compañero Julio Bagual. Julio Araneda. Julio Araneda. ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muchas ¿Todo gracias bien? por la invitación. No sabía que iba a salir, pues si no me hubiese puesto otra camisa, le voy a decir así, ¿verdad? O sea, Vine como para salir a la calle. Muchas gracias por la invitación. Tenemos un programa ahí con mucha humildad. Pero bueno, esto es otra cosa. Esto es información, salir a la calle, buscar la palabra del vecino, de la vecina, de los comerciantes, de la gente de los barrios. Así que bueno, estamos a disposición para cuando, si la gente quiere mandar un mensaje y decirnos dónde podemos ir con las cámaras, con los micrófonos, para eso estamos. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda su audiencia, que veo que es un montón, es mucha y cada vez es mejor. ¿Te parece vos? ¿Te parece? Sí, cada vez. Siempre hay un poco más. A pesar que nos critican, ¿no? A pesar que nos critican, Sí, vamos despacito subiendo, porque lo que no entienden algunos compañeros o algunas personas es que esto es un proceso. No es que vos empezás el primer día y tenés 500 que te miran o 1000 que te miran. Tampoco estamos en una FM, no estamos en una AM. Estamos haciendo streaming de una radio comunitaria, humilde,
un equipo importante de compañeros. Cuando digo importante no digo que somos muchos, sino de la calidad de los compañeros que están atrás tratando de ayudarnos, porque todo lo que uno ve, toda la gráfica que uno ve en el canal YouTube, es que hay un equipo atrás trabajando, digamos, no es que... Exacto, aparte de otra cosa, esto del streaming es, vos ves los nombres y entrás, Claro. no es que lo vas a ver, o sea, el que nos ve a nosotros es porque quiere, porque le gusta y cada vez está bueno porque estás tocando temas que a la gente le importa, Sí. a la ciudad le importa, a la provincia, entonces es un buen desafío para mí, es un buen desafío. Recién empezamos, yo como decía en mi programa, hay gente que te ve solamente por ahí, a mí me veían para reírse y para decir qué está haciendo el paisano este. Y hoy por hoy tengo entrevistas buenas, cada vez tengo un poquito más de gente, nos metemos en algunos temas no profundos, como sería línea directa político, pero siempre hablamos, tenemos libertad, como digo yo, no le debemos nada a nadie, no le pertenecemos a nadie, o sea, esto es, Así es. la radio comunitaria Raíces, ¿no? Así es. Y la idea es que este programa, Julio, toque temas que le importan a la gente. Obviamente que no tenemos el alcance necesario, pero paso a paso. Igualmente, más allá de cuántas personas hoy están conectadas, cuántas personas le ponen me gusta a la página o al canal, las repercusiones después son importantes. Las repercusiones que te van llegando durante el día son importantes porque vamos a empezar a tocar temas importantes como ahora. Vamos a tocar el tema social en Santa Cruz, la situación difícil de muchas familias que viven en nuestra provincia, el tema de salud que el ministro de Salud tiró, ayer salió con declaraciones que la verdad que no entiendo todavía cómo algunos sindicatos de salud no salieron a cuestionar ni al cruce, diputados provinciales de Unión por la Patria no salieron todavía al cruce. Ahora yo te hago una pregunta, yo dentro de la ignorancia que me atropella, ¿no? Hay un sindicato de salud que tiene que salir a... Y yo te lo pregunto a vos. Está ATE, está PROSA, está UPCN, está PAP, digamos que son ¿Por qué sindicatos. silencio? Sí, silencio porque hay complicidad, obviamente, porque son temas que no le interesan. Digamos, yo creo que, yo hablo de ATE, que es mi sindicato, digamos, ATE es un sindicato que ahora vamos a llamarlo dentro de un par de rato más, a dirigentes de ATE Nacional que salgan a hablar sobre todo el tema salud, pero especialmente con esto, que hoy se le quiere cobrar a los extranjeros y que piensan que cobrándole a los extranjeros vos vas a tener más presupuesto para salud. En realidad, lo que están haciendo es mentirle a la gente, están poniendo confrontación pobre contra pobre, porque he visto declaraciones que supuestamente salieron parte del pueblo a decir que estaba bien. O sea que empieza un debate importante. O sea, nosotros dimos este debate hace muchos años, pero se ve que de vuelta, cada tanto hay que salir de vuelta, hablar, e instalar otro discurso, que no es el discurso de la derecha, porque queda claro que el gobierno de el gobierno de Vidal está alineado a las políticas de Milei, alineado, porque lo mismo dijo Milei cuando asumió como presidente, que los extranjeros tienen que pagar. Entonces, digamos, está alineado. Ahora, el ministro de Salud no quiere dar el debate político sobre el sistema de salud. Hay que dar el debate político sobre el sistema de salud. ¿Qué salud queremos para el pueblo de Santa Cruz? Queremos salud gratuita, de calidad, eficiencia, con trabajadores bien pagos. Bueno, ahora tenemos convenio colectivo de trabajo, pero que no lo cumplen tampoco, no lo garantiza el gobierno provincial. Entonces, digamos, tenemos que discutir la salud, no discutir si el extranjero paga o no paga más plata o menos plata. Entendiendo que la mayoría, entre comillas, los extranjeros que vienen a nuestra provincia son chilenos, lo que significa en Los Antiguos, en Lago Posada, en Río Gallego, la familia, la convivencia, familias de chilenos que han venido cuando estaba la dictadura de Pinochet en Chile, exacto, que han venido para acá, o nosotros hemos ido para allá. O sea, acá hay familias enteras, enteras, digamos, ¿no? Y hace un montón de cuestiones, pero bueno. Yo tampoco creo que sea tanto el porcentaje que te vas a ahorrar atendiendo una o dos familias. Sí, bueno, eso es el 15%, hay que ver hay que ver cuál es el presupuesto de para salud. Para mí el tema es otro, es que no hay insumo y no le da para... Porque yo tengo una pregunta, ¿no? Yo te la hago a vos porque aprovecho... En el programa mío de folclore, yo mucha política no hago, pero acá esto sí. Digo, si antes... Bueno, porque ahora son todos honestos, ¿no? Los del gobierno son todos honestos, ellos instalaron que la honestidad es la palabra grande acá en Santa Cruz.
y no alcanza para nada, están haciendo recorte, el que estaba hablando, un recorte que a mí me parece innecesario, ¿no? Dentro de esto. Pero que no es prioritario ¿Cómo hoy. antes alcanzaba? En el gobierno anterior alcanzaba para... y ahora no. Había dificultades seguramente, pero era otro manejo de la cosa. Conocían al Estado, se conocía, sabían cuáles eran los resortes, cómo se hacía. Bueno, hoy evidentemente están en otras cosas. Bien, yo creo que es todo para la tribuna, ¿eh? Y creo que nos están distrayendo con otras cosas, porque ahora empieza todo un debate sobre el tema de los extranjeros y extranjeros no, ¿no? Y ellos siguen haciendo otras cosas que no le benefician al pueblo. Entonces, digamos, me parece que hay que empezar a instalar otro debate. Pero bueno. Nosotros vamos a estar atentos por ahí si llega algún mensajito, si quieren que vayamos con el micrófono para hacer alguna nota en vivo, quieren salir en vivo, agarramos el móvil y nos vamos a cualquier parte de la ciudad. Eso le quiero avisar a la gente para que por ahí manden un mensajito. Si quieren que vaya a algún lugar, vamos y hacemos una entrevista, no hay problema, para eso estamos. Y está bueno esto de salir a la calle y poderle mano a mano ahí con la gente. Con la gente, con el pueblo. Donde quieran, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos al primer corte, vamos a un tema musical y seguimos con más línea directa. Jucapina es Jucapina. mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada.
esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Bueno, volvemos con más línea directa recargado desde la capital de la provincia de Santa Cruz. Los micrófonos están complicados. ¿Se escucha ahí? Muy bien. Bueno, la pregunta del día, para los que nos están escuchando, para los que nos quieren mandar mensaje, al 2966-768163, que ahí estamos atentos al teléfono. La pregunta del día, ¿dónde está Jazmín Machiavelli, que es la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz? ¿Dónde está? ¿El pueblo de Santa Cruz la conoce? ¿El pueblo de Santa Cruz sabe qué política pública está llevando el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Santa Cruz? ¿El pueblo de la provincia de Santa Cruz sabe, le conoce la cara, le conoce la voz? ¿Por qué digo esto en el programa? Porque ayer pasó una situación compleja, una situación, la verdad que a mí me ha partido el alma y uno siempre piensa que la cosa obviamente está mal, que hay situaciones complejas, situaciones diversas, pero ayer me pasó algo malo, digamos, de mucha impotencia. Recibo un mensaje de una persona donde me reenvía un audio de una persona joven con 2 hijos que fue a un SIC de la provincia, como se está acostumbrado que la mayoría de nuestro pueblo que tiene dificultades sociales vaya al Ministerio de Desarrollo Social o vaya a un SIC de la provincia para tratar de poder resolver la inmediatez o seguramente otras cuestiones sociales que hacen a distintas políticas públicas del Ministerio. El tema que las distintas políticas públicas que hay en el Ministerio de Desarrollo Social son todas las del gobierno anterior. No hay ninguna política pública nueva que haya mejorado o reforzado económicamente las políticas públicas del gobierno anterior, que es el gobierno de Alicia Kirchner. No tenemos respuestas, la gente no tiene respuesta, y este mensaje era, la persona que me lo envió, que era una chica joven con 2 hijos, era que había ido al ministerio, a un SIC, y le habían negado un bolsón de alimentos porque le dijeron que no hay para entregar alimentos. Y esta persona, que es joven, decía que ella no podía mandar sus hijos a la escuela porque no tenían para comer. Por ende, no se animaba a mandarlos porque tenía miedo que sus hijos se desmayen en la escuela. Y lo que significa eso, o sea, y que no tenían para comer. Y el mensaje era que también se la escuchaba a su madre llorando, a una joven de esta tierra. ¿Cómo puede ser que no hayan los mecanismos necesarios o los resortes necesarios en esta situación de crisis social que estamos viviendo en Argentina, porque nos gobierna un personaje que lo único que le importa es el capital financiero y que el pueblo se cague, donde hoy queda claro que el gobierno de Claudio Vidal está alineado concretamente al gobierno de Milei y que aplica casi las mismas políticas en la provincia de Santa Cruz, sabiendo que la situación social golpea, que en el sector privado está habiendo despidos porque no se puede sostener ningún comercio, no se puede sostener una empresa, no se puede sostener varias cosas y la gente está despedida, no tiene para comer, o los pocos y bajos salarios que hay en el Estado provincial, porque un trabajador con categoría 10 en la provincia de Santa Cruz, sin antigüedad, sin secundario, gana 280.000 pesos o 250.000 pesos. ¿Cómo vivir en Santa Cruz con ese sueldo? ¿Cómo hacen los sectores vulnerables que no tienen un sueldo todos los meses para poder garantizar la comida de la familia? ¿Cómo no hay una política del gobierno provincial en el ministerio, rastrillaje en todos los pueblos, en los barrios, junto a los intendentes, sean de Unión por la Patria o sean de SER,
para garantizar la comida a la gente, para garantizar que la gente pueda por lo menos en esta crisis, hasta que el gobierno de Vidal logre, porque lo que plantea él, que él va a generar trabajo genuino en nuestro pueblo, hasta que logre ese trabajo genuino. ¿Dónde está la ayuda social? ¿Dónde está la asistencia social? ¿Dónde está este tema del humanismo? ¿Dónde está la justicia social? ¿Cómo hacemos para que nuestra gente tenga para comer? Señora ministro, que nuestra gente tenga para comer. Hay chicos que sus madres no lo pueden mandar a la escuela porque no tienen para comer. No le pueden garantizar la comida a sus hijos. O comen una vez al día, que solamente un té con pan duro. ¿Cómo hacemos para que esos chicos cuando se formen, vayan creciendo, estén bien nutridos para que puedan pensar, desarrollarse y puedan estudiar a secundaria, ir a la universidad y se puedan recibir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Señora ministro, necesitamos garantizar alimento para nuestra gente y necesitamos que el gobierno de Vidal empiece a construir, empiece a generar trabajo y que los salarios de los estatales sean importantes para poder también garantizar, porque no es que el que tiene trabajo también come todos los días, ¿eh? Ayer estaba hablando con algunos compañeros, un alquiler de 2 habitaciones, 3 habitaciones, cocina, baño, se van a 500.000 pesos. Una locura lo que está pasando. Ahora bien, algunos dicen que hay que esperar todavía, que Milei se acomode, hay que darle tiempo a Vidal, hay que darle tiempo al presidente. ¿Tiempo de qué? Si nuestro pueblo, nuestra gente tiene hambre, no puede pagar alquiler. Y en poco tiempo ustedes van a ver, en distintas localidades, gente que va a empezar a dormir en la calle, porque no tiene para garantizar el alquiler. Y muchas familias están volviendo a la casa de los padres, donde empiezan de vuelta a hacinarse, donde empiezan los problemas familiares, donde empiezan los problemas sociales. Digamos, ¿quién piensa en todo eso? ¿Quién piensa? El que tiene que pensar es el gobierno. La información que tenemos que desde que asumió Vidal van todos los días a las 6:30 a la casa de gobierno, hacen reuniones de gabinete de 6:30 a 7 de la mañana. Ahí no hay una estrategia política para llevarle tranquilidad a los sectores más vulnerables. ¿No era que en Santa Cruz era fácil resolver el tema de la pobreza? ¿No era fácil en Santa Cruz resolver el tema de los estatales para que no sean pobres, darle aumentos salariales reales? Ayer hubo paritaria y le dieron un aumento en 2 cuotas. ¿Cómo es el tema? Qué fácil ser oposición. Qué fácil era ser oposición, Vidal. Qué fácil que era ser oposición. Qué fácil es insultar a los que estuvieron antes. Qué fácil es decir que son todos delincuentes y chorros los que estuvieron antes. Qué fácil que es eso, ¿no? Para ustedes. ¿Por qué no se dejan de joder y empiezan a gobernar en serio? ¿Por qué no tratan de ver cómo paramos la cuestión social que hoy es reinante y compleja en nuestra provincia? Usted mismo dijo que YPF se tenía que ir. Usted mismo dijo que YPF era una empresa de mierda. Palabras más, palabras menos. Salió por todos lados. Su sindicato salió a defender los puestos de trabajo y usted dice ahora que YPF no se tiene que ir, tiene que garantizar los puestos de trabajo, tiene que garantizar la productividad, tiene que seguir produciendo. ¿Cómo es el tema? Se tiene que poner de acuerdo. Usted tiene que aclarar sus pensamientos, gobernador. Su equipo de trabajo tiene que ayudarlo. Tiene que ayudarlo porque nuestra gente está sufriendo, porque si tuviéramos otro gobierno, hubiera un gobierno nacional popular, hubiera un gobierno nacional de otro corte político y la situación por ahí sería un poco más aliviada. Pero sabemos que no. Sabemos que no. Que se profundiza la pobreza. Se profundiza el tema de que las empresas del Estado, en vez de fortalecerlas, intentan privatizarlas. El DNU sigue vigente. La ley bases, ahora mi ley dice que puede aflojar un poco, pero el nudo de esa ley o el espíritu de esa ley
no es bueno para el pueblo argentino. Y algunos diputados piensan que esa ley puede garantizar cosas al pueblo, o le quieren garantizar gobernabilidad al presidente y el presidente va en contra del pueblo argentino. Hoy se están muriendo personas, seres humanos, porque no tienen medicamentos oncológicos, porque Milei, el gobierno de Milei no le garantiza la medicación. Y eso hoy lo vemos todos los días en los medios de comunicación de Capital Federal. Están echando a miles de trabajadores del Estado Nacional, que son los que garantizaban las políticas públicas a nuestra gente. Han cerrado la mayoría de las oficinas del ANSES, un órgano importante para el pueblo argentino. Así que preguntamos, ¿dónde está la ministra de Desarrollo Social de la provincia? Voy a intentar llamar al ministerio y tratar de hablar con el ministro para ver qué información tiene. La otra información que tenemos es que el diputado Daniel Peralta, presidente del Bloque Unión por la Patria, hace pocas semanas o pocos días atrás, presentó una resolución para que la ministra dé un informe sobre la situación de los comedores escolares. ¿Por qué no llega alimento a los comedores escolares? Bueno, esperemos que tenga algún tipo de respuesta. Hasta ahora no ha salido a la luz que la ministra haya ido a la Cámara de Diputados a dar algún tipo de informe o que haya mandado un informe a la Cámara de Diputados sobre ese tema puntual, que es un tema sensible. La comida en los comedores escolares. La comida en la mesa del pueblo que hoy tiene situaciones complejas. ¿Dónde está la ministra? ¿Dónde están las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia? ¿Dónde están? ¿Dónde están los intendentes que no están llamando al ministerio, que están denunciando sobre esta situación que hoy pasa en el ministerio? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde están? Así que bueno, es un tema que vamos a profundizar, porque ahí nos dicen que están llamando, hay mensajes de pico truncado, compañeras que van a salir, por este tema puntual de la situación social que está golpeando en la casa de los más pobres. Así que ahí estamos. Vos estuviste ayer, Bagual, ¿no? Estuviste en la casa de algunas compañeras. Ayer fuimos a visitar a la compañera esta, hablando, Sí. le fuimos a llevar alimentos, llevamos leche, fideo, bueno, todo lo que tiene que ver para que pueda... Que garantizamos nosotros, digamos, sí, no el sí, Estado. Sí, y después visitamos una familia en el barrio Bicentenario, que también hay un montón de necesidades. Yo decía por ahí ir un rato más para el barrio, para poder charlar un poco con los vecinos, que puedan comentar, porque ahora encima estaba mirando la temperatura, 10 grados, no está frío, pero empezó a llover. Sí. Y todos sabemos que el invierno acá es duro, hay mucha necesidad en los barrios, con el tema del gas también, y bueno, 10 grados. Pero con lluvia, una humedad del 77%, no hay nada de viento, pero hoy está lindo, pero si empieza la lluvia empiezan las complicaciones en los barrios más alejados, ¿no? Entonces ahí está el tema, por ahí vamos un rato más a charlar con los vecinos, Sí. pero hay muchas necesidades. Nosotros llevamos un poco de alimentos, pero bueno, es para unos días nada más. Es así. Bueno, vamos a un corte y esperemos los llamados telefónicos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando
aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein, aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás. Bueno, volvemos con más línea directa desde los estudios de Radio Comunitaria Raíces. Bueno, y ahí estábamos hablando sobre la situación social un poco de la provincia de Santa Cruz, el tema de que no hay presencia del Ministerio de Desarrollo, no hay presencia de la ministra y no sabemos cuáles son las políticas públicas que va a llevar adelante para paliar la situación social por la cual está atravesando nuestro pueblo. Obviamente los más necesitados, los más humildes, nuestra gente, nuestros compañeros y nuestras compañeras. En este marco que estamos hablando, nos llegó un mensaje al 2966 76 31 no 81 63
de Pico Truncado. Nos está llamando Marta, que ya está en el aire, ¿no? La producción dice que está al aire. Sí, buen Hola. día, ¿cómo le va? Buen ¿Cómo día. anda Alejandro? Buen día, Marta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios, acá todo bien. Bueno, ¿cómo está la cuestión? Nos está llamando Marta de Pico Truncado. Sí, mire, gracias en primer lugar por dejar expresarme un poco en su radio para que tengan un poco de conocimiento lo que estamos pasando los truncadenses acá Uh-huh. y el abandono total de parte de lo que es gobierno provincial, local, no sé si le corresponderá también local, y ni hablar de gobierno nacional, ¿no es cierto? Sí. No hay ayuda para gente que realmente lo están pasando muy, pero muy mal acá en Truncado, gente que no están consiguiendo ayuda por medio de desarrollo social, o sea, desarrollo social tampoco no está recibiendo la ayuda que necesitan, y la situación acá en Truncado está muy, pero muy jodida. Hay mucha gente sin trabajo, madres que son madres solteras con hijos y no consiguen, aunque sea un trabajito para darle de comer a sus hijos. Está una situación muy, pero muy jodida en cuestiones de, ¿cómo le voy a decir?, de lo que es lo social, digamos, la ayuda, Sí. Ausencia total de parte del gobierno, tanto provincial como local. Marta, ¿usted ve que ahí en desarrollo cuando las familias van, o sea, no hay respuesta del municipio ni de los SIC de la provincia, no hay respuesta en el sentido ni para dar alimentos, ni para pago de alquileres, no hay presencia en los barrios del gobierno? ¿Eso usted está diciendo? No hay- Exactamente, así es, Alejandro, así mismo. Y es, ¿cómo le puedo decir? Yo soy pensionada. Sí. No, encima que los impuestos se fueron, A la o sea, nube. es casi impagable para nosotros que dependemos de una pensión. O comes, o pagas tus impuestos, o comprar medicamentos, o comprar una muda de ropa, digamos ropa, porque para lo que es cubrir todas las necesidades básicas no da. Claro. Los precios de las mercaderías están por las nubes. Claro, hoy hay que Y elegir. ¿cómo? Y hoy hay que empezar a elegir, digamos, qué hace uno. O come, o paga los impuestos, o se viste, o paga los medicamentos que también hacen a que uno siga vivo también, ¿no? Y claro, y la gente, lo que tiene un poco de plata, lo que puedan, no todo digo, lo que pueden, y lo poco, en este caso como los jubilados tienen que elegir y los pensionados cómo hacer para estirar. Claro, Y la miseria, porque es una miseria lo que para acá en esta zona es muy poco lo que están sacando un jubilado o un pensionado. Para una semana más o menos se calcula a 150.000 pesos para llegar a una semana de comida. sí, tremendo. No incluye carne, no incluye verdura, fruta, ni pescado. El pescado ya es lo último que uno puede comer, carne Sí. también. Sí, Pero es al un menos lujo para ahora. pollo, si te alcanza para comprar alita, bueno. Pero lo que es cosas así básicas, pero muy básicas, te alcanza. 150 para una semana. Y Bueno, el resto, claro. Marta, ¿y usted está viendo o está sintiendo, está viendo a través de su familia, lo que usted vive personalmente, que hay en Pico Truncado, que una zona petrolera, una zona que, bueno, que obviamente tiene que haber pleno empleo, que cada vez hay menos trabajadores, que no hay futuro para los chicos? así es, Alejandro, así es. No hay trabajo. Usted sabe que las petroleras se están yendo de acá, de Santa Cruz. Eso no es novedad para nadie. Nadie está haciendo nada. La gente qué sé yo, si viven porque como pueden, changas, digamos que era para salvar al menos, ahora no. Ya no hay. Y trabajo, hay negocios que lo van cerrando. No se está aguantando, o sea, la situación económica es
insostenible, Sí, es sí. imposible. ¿El Y con la intendente? ayuda, la ausencia total de tanto, como le digo, social para las personas con necesidad, porque hay muchas personas con necesidades, y yo lo estoy viviendo en mi caso, que soy pensionada, que tengo que elegir entre pagar mi impuesto, que no lo estoy pagando, lo estoy sincera, no me alcanza para pagar, o tengo que optar por comprar comida porque tengo un chico con discapacidad. Claro, claro. Con lo que significa eso. Y sí, está o como o pago mis impuestos. ¿Y el municipio, Marta, alguna respuesta, alguna solución? ¿El intendente es un intendente activo que comunica al pueblo, que habla con el pueblo? ¿Cómo está la situación ahí? No, yo hasta ahora todavía no sé si habla o no habla, no sé, nunca lo escuché. ¿No le conoce la voz? No, ni le conozco tampoco personalmente, así que Qué no sé bárbaro, cómo qué será, bárbaro. cómo es, no lo conozco, sinceramente le digo no lo conozco, simplemente por los panfletos, en tiempo de campaña nada más, Nada más, pero no sé quién es, o sea, nula total, claro. nunca lo escuché tampoco. Bueno, Marta, le agradecemos que haya llamado y estamos a disposición para lo que necesite y me queda claro que evidentemente la situación social cada vez está golpeando más a nuestra gente y la situación es Sí. cada vez más compleja. Es Esperemos así que también. también la gente Y otra reaccione, ¿no? cosa, lo que vemos también, lo que vemos mucho acá, es que hay muchos jóvenes que terminan de estudiar y no consiguen trabajo, Claro, claro. que es algo que siempre se dejó de lado y es algo que ahora en estos tiempos se ve mucho más. Y Y sí, bueno, y esta es la aparte, situación que estamos viviendo, no solamente acá, yo creo que en todas las provincias, o sea, en toda la provincia de Santa Cruz, sí, tanto el gobierno provincial que subió, lo único que hizo dejar a muchos trabajadores en la calle, no le importó nada, cerrar la ayuda que se le servían a la gente, que de bajos recursos, y que le ayudaba bastante llegar al mes. Y a veces no son solamente personas jóvenes, son personas ya adultas que ayudaban en el desarrollo social todos los meses, ni ellos tienen ahora. claro, O sea, claro, estamos hablando de personas de muy avanzada edad sí. O sea que lo eh, que podemos que lo decir, están peleando. lo que podemos decir, Marta, que más allá de algunas situaciones que se han vivido con el gobierno de Alicia Kirchner o el gobierno anterior, como se dice, que obviamente había algunas dificultades, por lo menos se garantizaba la cuestión social. Sí, eso, yo reconozco eso. Yo reconozco eso y soy apolítica. Sí, O sea, yo digo las cosas como son, no estoy a favor de nadie. sí, Y yo aplaudo cuando el gobierno anda bien y digo las cosas cuando el gobierno está fallando. Pero desgraciadamente el pueblo eligió un cambio, desgraciadamente se equivocaron al elegir un gobierno que sabemos de dónde viene y cómo es, porque no nos olvidemos de dónde viene el gobierno provincial, por más que tenga el apoyo que tenga y me digan lo que me digan, la verdad a mí no me importa, pero las cosas hay que decirlas tal cual como es. sí, Si él estando como, yo me refiero al gobernador, sí, Roy no Vidal. tengo miedo tampoco, porque si lo tengo enfrente te lo diría también. No nos olvidemos cuando él estaba como secretario general de los petroleros, ¿qué hizo? Lo primero que hizo este hombre fue echar a quienes tenían el mismo pensamiento que él. A él no le importa el pueblo. Si no le importó a sus compañeros que le echó, no olvidemos que mandó a tirotear a un periodista ahí en La Jera, por el simple hecho de decir la verdad. No olvidemos que mandó a matar allá en Caleta a un obrero de la UOCRA. No olvidemos a cuántos compañeros del petróleo los amenazó y lo destruyó, digamos, prácticamente así. No olvidemos qué clase de persona es. Y si con eso hizo, con sus compañeros, ¿se imagina lo que va a hacer está haciendo con el pueblo de Santa Cruz? Si nunca le importa el pueblo. Lo único que le importa es el poder y llenarse el bolsillo. Es así y no me importa, le diga lo que digan.
que me critiquen, no me importa, pero hay que decir la verdad y cómo son. Y eso se sabe, eso salió en todas las noticias. Sí, sí. Bueno, Marta, le agradecemos el llamado y estaremos en comunicación seguramente. Bueno, cuando guste, Alejandro, a sus órdenes, y si quiere novedades, siempre habrá de mi boca. ¿Cómo no? Siempre va a tener novedades de Truncado. Bueno, le mando un Y beso decir grande. las cosas como son, Tal cual. sin miedo. Le mando un beso. Sí. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Marta, una vecina de la localidad de Pico Truncado, acá en la provincia de Santa Cruz, un poco detallando lo que nosotros venimos viendo, no solamente en Gallegos, sino en distintas localidades de la provincia. La situación que cada vez más compleja, cada vez es más evidente, pero lo que a mí me sorprende, Julio, es que todos sabemos que estamos mal, los que tenemos salario y los que no tienen salario, peor todavía. El tema, ¿qué es lo que pasa? Que esa bronca no se organiza, no se expresa en la calle, solamente por ahí en algunas redes sociales. Evidentemente, por lo que uno ve y siente estas últimas semanas, se está instalando el miedo desde el sector, desde el poder político y alguna empresa de comunicación se instala el miedo. O sea, no hay como que no hubiera reacción de la gente, ¿no? De parte del pueblo, ¿no? Aparte se han visto amenazas también contra algunos medios, por más que estés o no de acuerdo con, Tal cual. con algunos medios que Así es. hubieron amenazas. Por eso nos solidarizamos desde Línea Directa con Radio News. con Radio News, con Moyano, Moyano, que ayer lo han amenazado, le han puesto 2 balas ahí en Estudio de Radio, en su casa o en porque estudio. está la filmación que llega el muchacho, un hombre, llega con un sobre y lo deja, Claro. está caminando. Y bueno, la amenaza con 2 balas a los conductores de este programa, ¿no? En Claro. Radio News. Y como el intendente de Caleta Olivia, Podés también. estar de acuerdo o no con lo que dicen en Sí, una sí, radio, yo no estoy de acuerdo aparte- con eso, pero obviamente son seres humanos, Exacto. No podés amenazar a alguien que piensa distinto. tal cual. Porque cuando te tiraba flores estaba todo bien. Ahora Claro. no lo escuché yo lo que habrá dicho, que tanto Sí. los enojó. Pero creo que fue problema de la escuela, bueno, no sé, no me voy a meter, pero mandar esa amenaza que es querer callar a la gente que piensa distinto. Y sí. Y no te quepa la menor duda que en poco tiempo puede ser que a nosotros igual nos intenten callar, ¿eh? Así que bueno, Igual vamos a seguir adelante, o sea. igual vamos a seguir adelante si en los peores momentos No, por favor, yo hay como mensajito. dirigente sindical. Hay mensajito, ¿querés que te lea un mensaje? Dale, Mirá, dale. dice Miguel Ramón Diosques. Sí, Dice, cuando no hay comunicación, no hay verdad, ya que cuando el pueblo sabe, no lo pueden engañar. El pueblo necesita entender a través de comunicación popular y con idioma popular. muy bien. Sí, le mandamos un abrazo a Miguel. Es buen Ahí, mensaje, compañero. lindo mensaje. Después me llegó uno al teléfono mío, Sí. del barrio Bicentenario. Dicen que quieren salir al aire. Hay ¿Ah, un sí? vecino que quiere salir al aire. Por supuesto. ¿Está ahí hasta ahora? No, ¿O lo está vamos a una en su música? casa. Vamos, Voy a vamos- tener que ir para allá, me parece. Ah, bueno, espectacular. Buenísimo. Así que un rato más me voy a... Salimos porque del está- barrio. Del Bicentenario. Muy bien, muy bien. Y Muy bueno, y de ahí vamos a ver qué nos dice el vecino. Me mandó un mensaje, dice si puede salir al aire porque Qué escuchó grande. que vamos a andar por los barrios, por todos lados, la escuela, los ministerios, Todos donde lados. vos quieras decir algo, ahí vamos a ir con las cámaras y en realidad con los micrófonos de Claro, con esta los micrófonos. línea directa. Así es. Bueno, operador, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más línea directa recargado. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuelve.
quemará, quemará el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscará el amor en un rastro ciego de lo que ya no somos y quemará el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscará esa voz que te recuerde para siempre quién somos. Vamos a andar. Bueno, volvemos con línea directa recargado. Ahí estamos recibiendo varios mensajitos de vecinos de los barrios que obviamente por mensaje tratan de explicarnos la situación por la cual están pasando, la situación social por la cual están pasando. Así que calculo que en 10, 15 minutitos ya nuestro compañero Julio va a salir a distintos barrios para hablar con esos vecinos antes de las 13 horas. También nos están mandando mensajes de la localidad de Las Heras, que pasa exactamente lo mismo con los SIC provinciales ante la falta de alimento, ante la falta de subsidio para pagar los alquileres, de la tarjeta social. O sea, hay complejidad y hay situaciones de situación, obviamente, de no respuesta por parte del gobierno provincial. Por eso la intención es esta, que a través de este radio, de este medio de comunicación, podamos instalar debates que por lo menos entendemos que la mayoría de los medios de comunicación no están vigentes. Pero otro tema que vamos a charlar concretamente, es lo que anunció ayer el ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, que lo anunció con bombo platillo, que a mí me chocó mucho la información, que es que el gobierno provincial le va a empezar a cobrar a los extranjeros. No, algo despectivo, a los extranjeros, a los que vienen de afuera, a los que vienen a molestar, a los que vienen a usar nuestro sistema de salud y en contra del pueblo argentino. ¿Qué dicen los titulares de algunas empresas de comunicación? Santa Cruz ahorrará un 15% del presupuesto de salud para cobrar, por cobrar la atención a los extranjeros. Mirá vos, ¿no? Primero, ¿cuál es el presupuesto de salud? ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. Vamos a investigar. Y aparte, la atención a los extranjeros, como decíamos antes, Julio, esto de no entender que Santa Cruz mayoritariamente, porque estamos en la cordillera con Chile,
la mayoría de nuestro pueblo son hermanos, primos, somos parientes, somos, digamos, hemos estado en las malas. Cuando allá había cuando hubo golpe de Estado y en nuestro país, digamos, nos cruzamos de un lado a otro para salvar nuestras vidas, digamos, ¿no? Y en ese marco vamos a hablar con un compañero que ya lo tenemos al aire, que es Daniel Godoy, que es es el director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE. Lo vamos a tener para hablar con él, porque es un cuadro político, un compañero que ha estudiado y sigue profundizando el tema de la discusión de salud, del sistema de salud, no solamente de ahora con el gobierno de Milei, sino con lo que pasó con Macri, también con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Néstor. O sea, un compañero estudioso, militante, que obviamente está al lado del pueblo, está al lado de nuestra gente. Así que bueno, ya lo tenemos al aire, lo tenemos en línea. Bueno, hola Daniel, ¿cómo te va? Hola Ale, ¿cómo estás? Che, un gusto saludarte y gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, sabemos que estás en una reunión importante, pero queremos introducir el debate, Daniel. Acá el ministro de Salud de la provincia plantea que para ahorrarse plata le empieza a cobrar a los extranjeros en el sistema de salud, como en varias provincias del país, ¿no? Que está pasando este tipo de cosas, que nosotros creemos que también la instalación de un discurso del odio, un discurso de racismo, porque si uno va escuchando algunos medios de comunicación o algunas opiniones en redes sociales, es como que la gente pareciera que estuviera de acuerdo con eso, pero con un grado de racismo. ¿Qué es lo que vos opinás? ¿En qué estás trabajando sobre ese tema? Bueno, en principio habría que entender la etapa del proceso institucional a partir de la llegada de Milei al gobierno, referido al campo de la salud, al sistema de salud y en general al campo del Estado, para entender, digamos, dónde se encuadran estas situaciones sobre las que opinaríamos, digamos, ¿no? Sí. O sea, el sistema de salud argentino está en puja, digamos, como varios otros aspectos del Estado y de los espacios de gobierno, de gestión y sobre todo donde circula recursos de todo tipo. En particular el sistema de salud en la Argentina y en la región está en disputa porque, como vos estabas diciendo, creo que al aire es lo que alcancé a escuchar de los comentarios previos, los sistemas en Latinoamérica han sido originalmente solidarios, sin fronteras de ningún tipo, sin mucho menos geográficas o de presuntas nacionalidades, sí. Y ha sido probablemente el último reducto de los sistemas solidarios en el planeta, y entendemos por sistema solidario que cualquier persona que habita un suelo es pasible por la idea del derecho a resolver sus necesidades, en este caso sanitarias, ¿no? Esto se entiende como un sistema solidario, digamos, donde el rol del Estado ha sido digamos, el elemento protector y un poco garante de ese sistema solidario. Digo que está en disputa el sistema en la región porque a partir de la reforma de los 90, digamos, todo lo que fue el desmantelamiento del Estado y la apropiación de los recursos del Estado, en el caso de los sistemas de protección social, como los sistemas previsionales, los sistemas solidarios de la seguridad social, los programas sociales y de la educación y también la salud, han querido ser cooptados y captados por los grupos de inversión para pasarlos del esquema de derecho al esquema de rentabilidad, digamos. Claro. Entonces, ese es el punto, digamos, de referencia para lo cual uno tiene que atender este tipo de controversias. La disputa que hay hacia el interior de la apropiación del Estado, el desmantelamiento del Estado, en todas las áreas donde es pasible de pasarse del esquema de derecho al esquema de negocio. Y esto uno puede poner el ejemplo de los vouchers en la educación, etcétera, etcétera. O sea, no son ideas de Milei. Claro. Es una puja permanente entre aquellos que defendemos los sistemas solidarios, con mucha rectoría del Estado, y los que defienden
la ideología mercantilista, donde ahí hay un negocio, digamos, y cada uno se arregla como puede, y si tenés, lo resolvés, y no podés, que te ayude Dios, digamos, ¿no? Sí, sí. Esa sería la situación. Eso es de Carrillo a esta parte, o sea, de cuando se desmonta el sistema que creó Perón a mitad del siglo pasado, con Carrillo, digamos, donde se montó el sistema solidario en la Argentina, a partir de ahí, digamos, empezó a haber una tensión alrededor de eso. En los 90, con todo el acuerdo de Washington y demás, aparecen las primeras normas y la primera avanzada neoliberal sobre los sistemas solidarios. Acordate vos, y acuérdense quienes están escuchando, lo que fue la regulación de las obras sociales, el famoso descreme, los hospitales de autogestión, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, todo eso se sostuvo, y ahora con Macri hubo una nueva oleada con la intención de la cobertura universal de salud, la CUS, donde se le iba a dar una libretita, un voucher a cada uno para que tenga acceso a una determinada cantidad de atenciones y prestaciones en un tiempo. Y ahora con Milei viene esta tercera oleada de avance en esta puja original que estaba diciendo. O sea, está en puja el sistema de salud, está en puja el sistema solidario, como otros sistemas solidarios en la Argentina, y repito, vuelvo a anotar el ejemplo de los vouchers y demás, ¿no? Así que eso es lo que está en disputa, donde el cobro a extranjeros, la posibilidad de amurallar los subsistemas de salud en la Argentina, los que también fue parte de la reforma de Menem, la descentralización, la provincialización y la municipalización de los sistemas, hace pasible de que empiecen estas pujas, digamos, que no son pujas de tipo, son pujas ideológicas primero, porque, digamos, está comprobado que no mueve la aguja de los presupuestos locales lo que se pueda obtener en términos de recursos por el cobro extranjero. Lo que está en puja, repito, y lo que está en tensión es la noción de un sistema solidario versus la noción de un sistema rentístico, donde el componente de cobro a extranjeros es una parte, pues después se le va a empezar a cobrar a todo aquel que no tenga carnet de pobre, a todo aquel que se gaste la canasta básica de atención, porque ya se sacó 3 radiografías y a la 4ª la tiene que pagar, etcétera, etcétera. No sé si, digamos, si esto alcanza a explicar la base, la estructura de la discusión que está planteada. Tal cual. Acá el ministro de Salud, de un día para otro, salió en los medios de comunicación donde ponen pauta y dijo: a partir de 48 horas los extranjeros pagan. O sea, no hubo ni un debate previo, y nosotros tuvimos en el gobierno anterior, que acá era la gobernadora Alicia Kirchner, los trabajadores pudimos avanzar en las convenciones colectivas de trabajo para el sector salud, aumentos salariales, o sea, aparatología en los hospitales, insumos. Hoy en Santa Cruz no hay insumo, los aparatos se están rompiendo, no hay operaciones, han tenido que suspender operaciones por falta de profesionales, o sea, se está agudizando, y el ministro sale a decir que el problema son los extranjeros. O sea que es una cuestión, viste, compleja, y obviamente la falta de debate al interior de nuestro pueblo, de nuestra gente. Entonces, por eso yo quería que vos salgas, porque más allá que sos sos doctor, pero más allá sos un militante y tenés la cuestión clara no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. Ahora, Daniel, ante esta situación rentista, esta situación de que se intenta que primero aparezca el negocio y no la salud como un derecho humano, los trabajadores, nuestro pueblo, ¿vos creés que está preparado o es consciente de lo que está pasando para resistir y lograr que el sistema de salud sea un sistema solidario, como planteaba Carrillo, el tema de la prevención, todo ese tipo de cosas? Bueno, estamos pasando por un momento complejo, digamos. La llegada de Milei por el voto nos pone a los sectores populares en esa situación un poco de estudiar el fenómeno, el proceso, por lo cual la voluntad popular pone en el gobierno a un candidato que adelantó una parte de lo que está haciendo, digamos. Sí. Así que ahí estamos en un despiole, ¿no? Digamos, en un problema. Yo te quería decir, antes de entrar de lleno a eso, digamos, los antecedentes, digamos, ya es ley en Salta este tema, ustedes saben, incluso hay ya
empiezan a aparecer las judicializaciones contra extranjeros o extranjeras que hayan tenido prestaciones en el territorio provincial. Hace pocos días salió en los diarios el juicio contra una parturienta boliviana que dio a luz en Orán, y ya le hicieron un juicio por el cobro de los honorarios, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que hay una tensión también hace cosa de 20 días, porque el nuevo jefe de gobierno Macri, tan nefasto como el Macri más conocido, planteó empezar a cobrarle las prestaciones a los habitantes de la provincia de Buenos Aires que se atendían en Ciudad de Buenos Aires. Y ahora aparece en Santa Cruz, digamos, o sea, lo que habilita legalmente esta situación es el famoso DNU, el DNU que todavía está en litigio jurídico y político, habilita en sus articulados al cobro de arancelamiento. Por lo tanto, la madre del borrego es el DNU, la madre, más arriba Milei y más arriba la idea rentística. Y claramente la apropiación de los recursos provinciales que utiliza como situación extorsiva el gobierno nacional para con las provincias, la retención de los recursos provinciales pone en crisis las cajas provinciales. Bueno, entonces claramente aquellos que dicen que la solución pasaría por empezar a cobrar o sea, están escondiendo una discusión más de fondo, digamos, ¿no? Que es esta que estamos diciendo. Frente a eso, bueno, no quedan otras cosas que este tipo de situaciones, como desnudar las intenciones del DNU, desnudar la reforma de facto que está llevando a cabo Milei, como está problematizar sobre el desmantelamiento del Estado, los despidos o los cierres de programas, la falta de áreas de atención social, como es los medicamentos oncológicos, la gente que se está muriendo porque no se le entregan los medicamentos oncológicos, el cierre de áreas sensibles del Estado, como puede ser el área de discapacidad y otro tipo de... En fin, estamos frente en el inicio de un proceso de depredación del Estado muy agudo, muy fuerte y muy rápido por parte de un presidente que lo puso la voluntad popular. Y bueno, ahí nosotros, como de los sectores populares y los trabajadores en particular, tenemos que trabajar en desmantelar esas mentiras, en clarificar a la sociedad. Nosotros estamos diciendo, ganó Milei, perdiste vos. Y perdiste en salario, perdiste en la posibilidad de comprar los remedios, en el alquiler, en los tarifazos y en todo lo que estamos hablando. Y bueno, y es un camino que vamos a tener que bancar y que militar mucho, de todas las formas, entre otras de esta forma que ustedes están planteando, felizmente, y que es clarificar a la sociedad sobre una conducta en el voto que lo llevó a una instancia donde no estamos perdiendo solo algunos sectores en la Argentina, sino la gran mayoría de los sectores populares y medios en la Argentina están viviendo una crisis muy importante, porque no se sabe si llega a fin de mes, si sostenés tu trabajo, tanto en el sector privado como público, si podés pagar el alquiler, si podés pagar las tremendas nuevas tarifas de servicios públicos que están llegando. Así que bueno, estamos en esa instancia, estamos en un problema. Tenemos una voluntad y una decisión de disputar este momento histórico en la Argentina, y bueno, ahí estamos con todas las baterías posibles. Una lucha que no se hace solo desde un sector, no se hace ni del sector de los estatales, ni de los sindicatos, ni se hace con una nueva red de unidad de todo el campo popular, partidos políticos. Bueno, el tema de las universidades lo conocerán tanto como nosotros acá. El inminente cierre de las universidades por la retención de fondos, no pueden pagar la luz, los alumnos están dando clases en las calles. Tremendo. Así que bueno, todos los sectores, digamos, que nos podamos sumar. El 9 del mes que viene es una nueva cita para la resistencia popular, con el paro activo y movilización que las centrales obreras
estamos convocando y estamos adhiriendo, y bueno, ahí esa es la misión que nos toca en este momento, ¿vale? Tal cual, tal cual. Vos, Daniel, sé que estás a full ahí en reuniones, te agradecemos el llamado, tu tiempo que es muy valioso, y te vamos a estar convocando para seguir profundizando sobre la campaña nacional Volver a Carrillo. Sí, exacto, ese es nuestro lema. Sé de la tremenda también voluntad y el esfuerzo comprobado de ustedes, digo ustedes, y te represento a vos con todo el grupo de compañeros y compañeras de allí, de los movimientos sociales, políticos y sindicales que se mueven en favor de los intereses populares, así que siempre para mí es un compromiso cuando vos me requerís para alguna situación. Bueno, gracias Daniel, te mando un fuerte abrazo y cuídense mucho allá. Dale, igualmente saludo a todos los compañeros y compañeras de allí de Santa Cruz. Abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Pasaba con nosotros el compañero Daniel Godoy, que es el director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación en Salud. Así que, tremendo, ¿no? Vamos a profundizar el debate, porque aparte Daniel es un cuadro interesante, que hay que escucharlo, después seguramente otro día, porque vamos a seguir con el tema de salud, igual, vamos a seguir, y vamos a profundizar el tema de la campaña nacional Volver a Carrillo. Y a la vuelta de la pausa vamos a leer un poquito quién fue Carrillo, porque hay muchos jóvenes que no conocen, no saben quién es Carrillo, quién fue Carrillo. Así que vamos a leer un poquito y vamos a seguir profundizando sobre el debate de salud. Necesitamos un sistema de salud gratuito y de calidad. No necesitamos un sistema de salud que excluya a los extranjeros y que excluya a la mayoría del pueblo santacruceños. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más línea directa desde el barrio. Desde el Bicentenario acá en Río Gallegos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las
Malvinas y la invasión británica. En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica. Y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Bueno, llueve en la ciudad de Río Gallegos. Acá justo a mi ventana tengo un árbol que ya se está poniendo amarillo en el marco de que estamos en el otoño. Se ve hermoso. Está lloviendo en nuestra capital. Está bien que llueva porque hay sequía. Hay mucha sequía. Está bien que llueva debido al cambio climático, que empieza a haber sequía no solamente en el norte como veíamos antes, sino que empieza a haber sequía en nuestra provincia y eso es muy grave. Pero bueno, como te decíamos en el bloque anterior, porque yo quiero seguir discutiendo y vamos a seguir discutiendo no solamente de los micrófonos, sino de las redes sociales, el tema del sistema de salud. Y en el marco de que nuestro ministro, Varela, ya tomó la decisión política de cobrarle a, ellos le dicen extranjeros, nosotros le vamos a decir, en el caso de Latinoamérica, a nuestros hermanos latinoamericanos y también nuestros familiares, porque muchos familiares nuestros son chilenos, también son bolivianos, también son paraguayos, también son uruguayos, la patria grande en sí, ¿no? La patria grande. Y el ministro de Salud se tiene que animar a dar la discusión de fondo del sistema de salud, no que va a resolver el problema de salud cobrándole, según ellos, a los extranjeros. Pero yo voy a leer algo que el ministro por ahí no se dio cuenta, o sus asesores no se dieron cuenta, pero el ministro tiene que saber esto. Ministro Varela, escuche con atención. Ministro Varela, escuche con atención y anote. Ley de Migraciones. ¿Qué dice la norma argentina? La Ley de Migraciones 25.871 fue sancionada en el año 2003 y reglamentada en el año 2010. En su artículo 8 reconoce expresamente que no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. El artículo 2 de la ley entiende por inmigrante a todo extranjero que desee ingresar, transitar, residir o establecerse definitivamente o temporaria en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo garantiza la Constitución Nacional, que todos tenemos derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, por más que vos seas inmigrante.
Obviamente, acá el gobierno de Santa Cruz no le está negando la atención de salud al inmigrante o al extranjero o al hermano latinoamericano. Le va a cobrar, y cuando le empieza a cobrar al inmigrante o al extranjero o al hermano latinoamericano, empieza a instalarse, como decía Daniel Godoy, un tema rentista, que ya empieza, digamos, a querer cobrar distintas prestaciones seguramente a distintos ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. La discusión de fondo es por el sistema de salud solidario y gratuito en nuestra provincia. Tenemos que dar la discusión del sistema de salud, porque pareciera, yo no sé de dónde viene el doctor Varela, si viene del sector privado, si viene del sector estatal, pero el sector privado, cuando pone una clínica, un empresario, un médico, alguien, es para hacer plata con la salud. Tienen el signo peso en la frente. No es para garantizar la salud a nuestra gente, no es para prevenir, no es para curar, no estar en el antes. El sistema de salud rentista siempre está en el después. Es cobrar. Cuando más plata te sacan para tener salud, mejor para eso, mejor negocio para eso. Ahora, hay que instalar el debate, pero especialmente con los trabajadores del estado de salud. Tenemos que instalar ese debate. Y los trabajadores de salud no son los médicos solamente, ¿eh? Son los médicos, los enfermeros, los camilleros, los compañeros de mastranza, los administrativos, los que están en rayos, todo el sistema de salud. La sociedad, el pueblo, los sindicatos, tenemos que dar la discusión por el sistema de salud. Así que bueno, es complejo la situación, tenemos que seguir dando batalla, hay que seguir instalando el debate. Nosotros nos vamos a tomar de esta campaña nacional que es Volver a Carrillo, que fue un sanitarista muy importante en la época de Perón. ¿Y saben qué decía Carrillo cuando Perón lo convocó, que es un médico que nació en Santiago del Estero? Decía, imagínense, por eso digo yo el tema de la prevención, decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Después obviamente que desarrolla el porqué. O sea que vos podés tener el mejor sistema de salud privado o el mejor sistema de salud público, pero si en tu barrio te falta la cloaca, te falta el asfalto, te falta el agua potable, y estás complicado. Si vos tenés casas precarias, donde hoy en muchas localidades de la provincia de Santa Cruz no hay barrios que no tienen gas, digamos, ¿qué sistema de salud podemos pensar y podemos soñar? Hay que resolver problemas de fondo, que va todo de la mano, es una cadena, son eslabones que se van juntando. Así que bueno, estamos en ese tema y vamos a seguir dando discusión, vamos a seguir dando información, pero vamos a seguir instalando el debate público y el debate político sobre el sistema de salud. Y también vamos a ver si durante el día de hoy y durante el día de mañana, que no tenemos programa, vamos a ir a hablar con varios diputados provinciales para ver qué opinan sobre el tema este. ¿Qué opinan? Y también vamos a salir a hablar con la gente de los barrios para ver qué opina la sociedad sobre el cobro a los extranjeros. Así que bueno, cambiamos de página, cambiamos de temas. Estamos acá en el estudio de Radio Comunitaria Raíces con Nahuel Garzón, que es mi hijo en realidad, pero que vamos a tratar temas sensibles, esta última media hora de programa que nos queda en línea directa, y vamos a hablar también vamos a continuar hablando sobre la situación social, que más allá de que hoy tiene una responsabilidad en el gobierno municipal acá en la capital, es un joven que milita desde chico en organizaciones sociales, que conoce los barrios de Río Gallegos y que hoy cumple una función muy importante en un CENIN acá en la ciudad capital. Así que bueno, Nahuel, bienvenido a Radio Raíces, a la línea directa. ¿Cómo estás? Hola, buen día Alejandro. Buen día acá a los compañeros que están operando y a vecinos y vecinas que nos están escuchando a través del link de YouTube. Muy bien. Bueno, ¿cómo está el tema, la situación social? La verdad que se ve cada vez más complicado y yo creo que estamos entrando en el segundo trimestre, que ya estamos después de los 100 días, van 4 meses de gobierno, donde están empezando a saltar algunas cuestiones más con respecto a emergencia en el territorio que los primeros meses uno no lo veía. Nosotros ayer lo hablamos acá en la radio comunitaria Raíces con Bagual, que
durante los primeros meses uno o al vecino le quedaba la esperanza de que este gobierno nacional y provincial hayan venido para cambiar, para transformar, para estar cerca del vecino. Ahora ya se está dando cuenta el vecino, por eso yo creo que hay que profundizar ese trabajo y celebro estos espacios de comunicación, de quién es quién. ¿Quién es Vidal? ¿Quién es Milei? ¿Y quiénes son los diferentes funcionarios que están en los ministerios aquí en la capital de la provincia? Se está viendo que no están abordando, se está viendo que hay un Estado ausente, se está viendo los diferentes SIC provinciales sin ningún tipo de respuesta, se está viendo la falta de abordaje territorial en los diferentes barrios y falta de información. Viste que nosotros venimos de nuestras estructuras, de nuestras organizaciones, vos que siempre impulsaste la comunicación y que el pueblo tiene que estar informado, bueno, ellos no lo están haciendo. Y eso implica la gravedad de la situación hoy. Sin información y sin abordaje, imagínate lo que son los barrios, digamos, ¿no? Sí, tremendo. Ahí, viste que, bueno, salió una señora, una vecina de Pico Truncado, donde planteaba esta situación que los SIC provinciales no estaban dando alimento, no había políticas públicas claras, el intendente, no se sabe cuál es la política social de las intendencias, digamos, y eso se está notando. El tema, ¿qué es lo que está pasando? Porque evidentemente vos estás en un CENIN, que donde ahí en un barrio muy importante, donde la gente va permanentemente a pedir, obviamente, o a decir, no tengo pañal y no tengo comida, ¿cómo hago? Los útiles escolares para los chicos, porque a veces pareciera, me pasa a mí con mi hijo, yo tengo un sueldo que puedo hacer frente a muchas cosas, pero pareciera que los docentes cada vez te piden más. Sí. Te piden más y no se dan cuenta de la situación social de muchos padres que hoy no pueden, digamos, comprar una rama de papel, comprar esto, comprar lo que te van pidiendo, o la cooperadora. Tal cual. ¿No? Hay según una notificación que tengo que pagar 15.000 pesos a la cooperadora. Claro. O sea, yo lo puedo pagar. Un precio exorbitante. O sea, yo lo puedo pagar, pero hay padres que no. Tal cual. O sea, ¿qué pasa? Pero la pregunta puntual es, ¿qué pasa que no está la expresión de la gente como en otros momentos? Ante cualquier cosa salíamos a la calle. Tal cual, sí, sí. Yo creo que ahí me parece que hay que hacer un poco autocrítica del movimiento peronista santacruceño, en que fallamos en concientizar al pueblo en generación en generación. Sí, obvio. Sí. Los pibes, por ejemplo, mi edad, de 30 para abajo, que hoy son los que andan en las universidades, en los centros de estudiantes, organizaciones sociales, merenderos, comedores, etcétera, no vivieron la etapa esta de salir a pelear, donde venía un gobierno, tiraba una política de ajuste o en contra de la sociedad y salían constantemente a organizar. Yo creo que no hay un pueblo organizado hoy, no hay un pueblo consciente de lo que está pasando. Sí, obviamente uno individualmente ve que no le alcanza, ve que no puede comprar medicamentos, ve que no puede pagar el alquiler, ve que no puede pagar la luz y el gas, pero no está concientizado con respecto de salir todos juntos a pelear por lo nuestro. Eso es una. Y otra, que tampoco hay una conducción en el territorio para decir vamos todos para acá, digamos, ¿no? Claro, no aparecen liderazgos. No aparecen liderazgos y tampoco aparece una fuerza que vos decís, por ejemplo, para hacer un paréntesis, se formó un frente de gremios estatales. Sí. No es que eso está dando respuesta o está organizando al pueblo en general. Eso fue una foto. Eso fue una foto y una cosita que terminó ahí. Bueno, sí. Eso está pasando mucho. Es la foto, mostremos que tenemos algo para poder extorsionar y negociar. No hay una cuestión de fondo de verdad, como vos planteás muchas veces, de concientizar al pueblo de lo que está pasando, digamos. Bueno, eso se ve diariamente, que hoy eso también te lleva las redes sociales, ¿no? Tal cual. Que la foto, la inmediatez, pero también implica el individualismo y no sabe si quién pueda. Tal cual. Y mostrarle a alguien, no sé a quién, que estamos haciendo algo. Y también lo que se nota mucho es que la construcción del relato está por delante de la política. Claro, claro. Un ejemplo claro a nivel nacional fue, por ejemplo, ¿te acordás la foto de los presos que estaban todos juntitos en la cárcel de Rosario? Bueno, eso es una construcción del relato que viene de la derecha. Sí. Que no evaluaron qué iba a significar, cómo iba a impactar en la sociedad de Rosario. Bueno, hoy, después de esa foto, Rosario explotó. Digamos, está atacada por los narcos, hay muertos, hay tiroteo a
a colectivos, digamos, está como paralizado. Bueno, entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando vos pones el relato por delante de la política. Claro. Y ese es el gran problema hoy. En toda Que tenemos, tal cual. Y muchos dirigentes hoy, la prioridad son las redes sociales y no el territorio. Y no... Yo a veces me pongo a pensar, digo, está bien, pasaron unos 100 días de todo gobierno, que uno dice, bueno, 100 días, 100 días, 100 días. La situación obviamente no mejoró para el pueblo argentino ni para el pueblo santacruceño, que más empeoró. Ahora llegó una información de Río Turbio, un compañero nuestro de Río Turbio, que aparentemente el gobierno está planteando, el gobierno de Vidal, ¿no? Está planteando que no sacar la empresa ICRT de la ley base, sino que se convierta en sociedad del Estado, sociedad anónima o mixta. ¿Qué significa eso? Que termina en sociedad del Estado que y termina, después privatizan. Exactamente. Digamos, ¿no? Son los pasos, digamos. Tal cual. Y que el sindicato ahí, ATE, en Río Turbio, está planteando que tiene que ser mixta con la provincia. O sea, queda claro que no solamente están comprados por el discurso provincial, sino que están bancando al gobierno provincial y no están bancando lo que dicen los trabajadores en el sector de laburo. Porque los trabajadores no están queriendo otra cosa. Otra cosa. Entonces, digamos, esto tiene que ver también la cuestión social. ¿Qué pasa en los barrios? Los barrios, vos ves la pobreza cara a cara. Sí. ¿No? Cuando hablo de CRT, estoy hablando que los trabajadores, mal o bien, tienen un salario, están peleando por la disputa para que no se privatice, para que sea una sola unidad económica, que siga siendo del Estado y fortalecer los pueblos. Ahora, el barrio, la situación social, los barrios populares, donde va a llamar ahora Julio Araneda, la gente no come. No está pudiendo comer. No está pudiendo mandar los chicos a la escuela porque no los quieren mandar sin comer. Tal cual. Eso es lo que está pasando hoy en Río Gallegos. ¿Y no hay solución por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia? No, vos sabés que, antes de entrar acá a la entrevista que me invitaras, estuve viendo una entrevista que hizo la ministra Jamil Meachabeli en la localidad de Caleta Olivia. Uno, ¿qué pasa? Que viene que está en política, viene de años anteriores donde ministros, cada vez que iban a las localidades, anunciaban, había todo un protocolo, se movía toda la municipalidad, había una articulación con la gente, se generaban reuniones, más que nada el Ministerio de Desarrollo iba a los SIC Virgen del Valle, y reunía a todas las organizaciones, analizamos. Bueno, un poco de la escuela de Lupo, digamos, ¿no? Sí. Ayer a la tarde estaba la ministra Jamil Meachabeli en Caleta Olivia, no sé si todavía seguirá estando allá, tuvo una reunión en los SIC con diferentes organizaciones, nadie sabe quién estuvo, porque no hay foto de eso, nadie sabe de qué se habló, no hizo ningún anuncio, estuvo haciendo una entrevista sola a las afueras del SIC, sin ningún tipo de acompañamiento institucional. Sí planteó que tuvo reuniones con desarrollo comunitario, desarrollo social ahí de la municipalidad, pero no hay ningún tipo de respuesta. Y vos escuchás la entrevista que dura 4 minutos, dura 4 minutos, para una ministra de una localidad 4 minutos me parece bastante poco, y solamente habló de la cuestión de módulo alimentario y tarjetas sociales. Que sabemos muy bien que dieron de baja 4.000 tarjetas sociales y no está habiendo ayudas alimentarias en ningún tipo de SIC, un ministerio o ayuda en el abordaje territorial. Es preocupante, digamos, porque si vos escuchás a la ministra que no te está dando ninguna respuesta, que no te está haciendo ningún anuncio, que en estos 4 meses, en lugar de estar rediseñando las políticas públicas, solamente controló a la gente, si merecía tenerlo o no, y no controló para arriba, es una cuestión de que ya te da la perspectiva de este gobierno de lo que va a ser 4 años. Es lo que está haciendo capital humano en el gobierno nacional. Exactamente la misma política. Descalcado. Exactamente. Y aparte de un Ministerio de Desarrollo Social que dentro del presupuesto de la provincia anual, que vos lo hablabas en su momento con el programa que hiciste con Olga Reynoso, servicios sociales, que está dentro del presupuesto anual, tiene 820.219.976.047 pesos para funcionar. ¿Qué implican esos servicios sociales? Implica salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación, cultura, ciencia y tecnología, trabajo y vivienda. Ahora, dentro de eso, ¿cuál es el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social? Sí.
288.674 millones con número, ¿no? Eso es el presupuesto anual. El presupuesto mensual, para gastar en diferentes entidades, es de 124 millones de pesos mensuales. ¿Y entonces? ¿Dónde está esa plata? Bueno, hay que salir a disputarla. ¿Dónde está esa plata que no se ve en ayudas económicas, Sí. no se ve en ayudas para pagar luz y gas, no se ve en ayuda de materiales, no se ve en medicamentos, no se ve en ningún tipo de asistencia ni abordaje territorial? Por ejemplo, acá yo veo que nos está escuchando Norma Correa, que es una compañera que tiene, una vecina del barrio Madres a la Lucha, que tiene un equipo de fútbol barrial. Que vos sabés muy bien que son lugares de contención para que los pibes no estén en la calle y estén en el equipo. Sí. Está pidiendo ayuda hace más de 6 meses. ¿Al gobierno de Vidal? Al gobierno anterior y al gobierno de Vidal. Al gobierno anterior algunas cuestiones pudimos gestionar. Hoy no está teniendo ningún tipo de respuesta a partir del 10 de diciembre que asumió el gobernador Vidal. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de cosas? Porque si un gobierno provincial que tiene 124 millones de pesos por mes para asistir en diferentes cuestiones y no está asistiendo a los clubes de barrio, que son los que verdaderamente necesitan, que por ahí la cuotita de socio es más barata, algunos cobran, otros no, ¿en dónde estás poniendo tu atención? Claro, y más en una situación social como la que Y vivimos. más en una situación social con la que vivimos. Y aparte los pibes que van ahí son pibes de barrios, digamos, ¿no? No es que viven en la ría, sin estigmatizar la ría, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde está esa plata? Es la pregunta. El tema es cómo lo visualizamos. Porque, digamos, si vos no lo visualizás en la calle, es una noticia más, es un reclamo más, es un reclamo de un sector, o es algo que se sectoriza, digamos, club de fútbol barrial, los que no tienen para comer, una organización social. El tema es que si nosotros, los que estamos en el campo popular, los que por lo menos intentamos vivir un poco mejor, no empezamos a construir la nueva institucionalidad, no empezamos a construir lo comunitario, no empezamos a construir esto, hay que salir para visualizarnos, vamos a seguir igual, ¿eh? O sea, ¿cómo convocamos? ¿Cómo nos juntamos? Ese es el desafío. Ese es el desafío que hoy tenemos. Y también lo que está atravesando mucho, Ale, por eso yo creo que la formación de la conciencia o la formación de la fuerza política para salir a disputar estos recursos está tardando mucho más porque los vecinos y vecinas o los actores sociales que tienen responsabilidad en los barrios están preocupados por la emergencia que le pasa día a día. Sí, día a día. Sí, tienen la cabeza ahí, porque vos imagínate. O sea, ¿cómo hoy? ¿Cómo hoy? Vos lo hablabas un ratito. Sí. Hay vecinas y vecinos que no están mandando a sus hijos a la escuela porque no pueden comer. Me lo está diciendo acá la compañera Berta Coca. Bueno, pero ahí tiene que estar el Estado presente, tiene que estar el Estado. Exactamente. ¿Y no está? No está, tienen que estar los medios de comunicación también dando esta batalla. Pero no lo hacen. Tienen que empezar a salir vecinos y vecinas a poder discutir. También nosotros tenemos que hacernos cargo, agarrar el guante, digamos, de decir, vecinos, hagamos reunión en el barrio, está pasando esto. Sí, ¿Qué podemos hacer? Sí. Traigamos a la ministra, traigamos a la Secretaría de Estado, traigamos a este cargo y que empiecen a dar la cara y que empiecen a poner. Porque uno dice, y tampoco la idea es entrar en esto, pero dice, no, bueno, pero eso lo tiene que hacer la municipalidad. No, loco. La municipalidad tiene cierto rol. Sí. El gobierno provincial tiene otro rol, que para eso está. Y aparte de ese Ministerio de Desarrollo, nosotros que venimos trabajando en el territorio en conjunto con otras organizaciones, sabemos muy bien cómo funciona. No es que están descubriendo ahora o están empezando a construir una nueva orgánica que lo están haciendo. O sea, ya hay cosas que están. Ya están. Sí, ¿Me tal entendés? cual, que tal cual. funcionaban. Tal cual. Si hay cosas que estaban, que funcionaban y que daban respuesta, ¿por qué lo querés romper? Tal cual. Porque el que está en medio y el que está pasando la pasa mal es el vecino que no está pudiendo tener la respuesta que antes tenía. Tal cual. Y aparte, supuestamente, vos veniste con un planteo que era la nueva política, que eras mejor, que era más humano, más honesto. Bueno, no está pasando eso. Un gobierno de los trabajadores, del Tal pueblo, cual, que tal te acordás cual. que decían en el Sí, discurso sí, que sí, el gobierno anterior hambriaba al pueblo. Sí, Bueno, sí, hermano, sí. ahora vos no estás teniendo Sí. presupuesto, estás teniendo 124 Sí. millones por mes. Y ¿Y algunos qué estás haciendo con dirigentes eso? sindicales también decían lo mismo el gobierno anterior, que hambreaban el pueblo. Y hoy, calladito la boca, no Exactamente. dicen nada,
y se van al mazo. Hoy le dan aumento por decreto y nadie salió a decir nada, ¿eh? Nada. Nadie salió a decir Al pano, IFE ¿eh? se daba a dar aumento por decreto, no sé, le quemaban la casa de gobierno. Alejandro, vos mismo, cuando te daban aumento por decreto, paraba toda la provincia, movilizaba asamblea de delegados y no íbamos a casa de gobierno. Desde que nosotros logramos las convenciones colectivas de trabajo, nunca se dio aumento por decreto. Exactamente. Antes sí, de las convenciones colectivas. Después no, por eso luchamos y peleamos. Pero bueno, vamos. Ahí nos están diciendo que está Julio Araneda del barrio, pero no tengo recepción. Vamos a un corte y salimos enseguida. El olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le hacen de nido fractal, donde cantará. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Poder resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos. El amor es un sentir y también una idea. Menos sabemos, más sospechamos y de allí el más todo este silencio. Camas hay cientos y en todas sueña lo mismo. Le besa la boca el abismo, perdido en ese erotismo irreal. Él cantará, quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Bueno, en este marco de lo que estábamos hablando con Nahuel sobre la situación social de los barrios, cómo golpea la crisis económica que está ejerciendo tanto el gobierno nacional como un provincial sobre los sectores más vulnerables, que no tenemos respuesta, y como lo dijimos en capítulos anteriores, está en el territorio, en el barrio, el amigo Julio Bagual, nuestro compañero que está en el barrio, en la casa de un vecino. Así que, ¿me está escuchando, Julio?
¿Cómo le va, compañero? Acá estamos en vivo en el Bicentenario, calle 29 y 40, ¿no? ¿Me escuchan bien por allá? Sí. Acá salís perfecto por acá. Acá se está alargando un poquito la lluvia, pero bueno, vamos a caminar un poquito al barrio, llegamos a la casa de un vecino. ¿Cómo le va, vecino? ¿Todo bien? Hola, ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre? Juan Pablo Rivera. Juan Pablo Rivera. Bueno, vamos a entrar porque está un poquito lloviendo, ¿les parece? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Ya empieza un poquito la lluvia, así que vamos a entrar al vecino que gentilmente nos está haciendo pasar acá a su casa. Muchas gracias, vecino. Estamos en vivo para Radio Comunitaria Raíces. Juan Pablo Rivera. Ahí lo dejo en compañía de la radio y bueno, para que vos... ¿Me escuchás bien, Ale? Sí. Sí, te escucho bien. ¿Me escucha el vecino ahí? Ahí está, ahí lo está escuchando. Estamos rodando un poquito, estamos en vivo, primera salida en vivo, así que hay algunas cosas que ajustar acá. Pero bueno, gracias por hacernos ingresar a su casa, vecino, muy agradecido. Bueno, lo dejo en contacto ahí con Alejandro Garzón. Hola, dale nomás, Ale. Hola, vecino, Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo están las cosas por el barrio? Sí, acá estamos, acá el barrio, siempre igual, al final, el tema del gas que dijeron que iban a hacer gas, no pasó nada. El tema de la luz, bueno, estamos todos, no está urbanizado acá la parte del Bicentenario 1, acá a la altura de la calle 29, 27, 42. Uh-huh. No pasa nada, ¿viste? Está todo. Y bueno, ¿qué pasa? Por ahí con los cortes de luz, la casa está fría porque no tenemos calefacción. Y las garrafas que se fueron a las nubes, porque no hay gas natural, así que está todo bravo. ¿Usted, bueno, vecino, tiene trabajo? Y yo estoy cobrando el plan potencial. No sé qué va a pasar porque ahora se dividió en dos. La gente que tiene de 18 a 49 años dice que van a trabajar, lo van a capacitar. Pero la gente que tiene de 50 años en adelante dice que lo van a cobrar al plan y no sé por cuánto tiempo más, no sé, no tengo ni idea. Sí, está... Pero por ahora estoy cobrando. Está viendo, va a haber mucho recorte por parte del gobierno nacional con la cuestión social, así que va a estar cada vez más complejo. ¿Y cómo está, cómo ve el barrio, cómo ve la situación? Y acá está todo, esperemos que este invierno no sea tan drástico, no tan duro, porque el asunto todavía se puede andar, pero los precios, todo de las cosas se fueron a las nubes y ahora que viene el invierno es más estos lugares son más crudos, ¿viste? Porque sí. Muy difícil, ¿viste? Se pone frío, se pone bravo acá el clima, ¿viste? Y más si no hay trabajo, peor todavía, porque uno no tiene cómo mantenerse. Hola, vecino. Yo me quedé sin trabajo y cobro el plan y bueno, tengo un hijo discapacitado, le estoy haciendo le hice la pensión, ¿viste? Y bueno, ahora voy a cobrar un salario por discapacidad universal. Hola vecino, ¿cómo le va? Pero, Nahuel Garzón lo saluda, acá estoy acompañando a Alejandro el día de hoy. Le hago una consulta, ¿cómo está el tema de la junta vecinal ahí en el barrio, el Bicentenario? ¿Tiene junta vecinal? Bueno, siempre acá está Belén, que por ahí en la otra vuelta hizo comida, después está Diana Ochoa, que bueno, ahora está pasando por un momento difícil, pues falleció el hermano, que tiene el merendero del sur. Bueno, y siempre nos está ayudando a todos los vecinos, con cosas, con la merienda, con comida, y hay mucha gente que va a buscar, igual que Belén también. Belén hace comida, roperitos, y bueno, entre todos los vecinos nos ayudamos. Así que vamos a ver qué pasa, porque el invierno viene bravo. Le hago una consulta, ¿hace cuánto no está teniendo presencia, por ejemplo, la ministra hija Mirna Chaveli?
¿Pasó por ahí, hizo reunión con algún vecino, algo? ¿Cómo está Perdón, trabajando ¿cómo? el centro administrativo? No, hace rato yo, mira, tengo más, yo quiero agrandar la casa porque la casa mía es muy chiquita y bueno, quiero ampliar un poquito, agrandar la cocina, todo y solicité una visita, nunca jamás me vinieron a hacer la visita de acá del SIC. Qué bárbaro, che. Es lo que hablábamos, Alejandro, hace un ratito, falta Sí, de de presencia, presencia, digamos, ¿no? tal cual. Vecino, le hago una consulta. Usted, ahí decía al principio que usted consume gas en garrafa. Así es, hay mucha gente, la mayoría tiene garrafa acá en esta zona, aparte del Bicentenario 1, porque no están puestos los caños. Claro, ¿y cuántas garrafas por mes consume usted? ¿Y cuánto sale? Y ahora que viene el invierno y los calefactores están bravos, porque están medio viejitos ya, y 3, 4 garrafas por mes. ¿Y cuánto está la garrafa? Y no sé cuánto se habrá ido ahora, porque hubo un aumento ahora último. 15.000 creo que estaba. ¿Cuánto? 15.000. 15.000 me parece, sí. Ah, tremendo, Son casi 60.000, no, entre 60 y 90.000 pesos por mes. Tal cual, y aparte Así es. ustedes pónganse a pensar, un vecino jubilado que no tiene trabajo, que cobra la mínima, que está viviendo en aquella zona que no está urbanizado. ¿Cómo haces para calentarte? No, tremendo. ¿Cómo haces para vivir? ¿Cómo haces para comprar comida? Sí. Hago lo que puedo. Lamentablemente se come lo que hay y si no hay, No se come. ¿qué va a hacer? Uno trata de administrarse y bueno, acá por ahí siempre hay, como te digo, los merenderos, todo que nos dan por ahí mercadería, ayuda y bueno, uno va tirando, pero está brava la situación. A eso sumémosle, disculpe que me meta, compañero, acá estoy con el vecino. Bueno, la falta de gas, la falta de luz, porque usted tiene luz acá en su casa, estamos viendo, pero están todos colgados, me estaba diciendo. Claro, porque acá no está urbanizado todavía, por eso el tema de la luz, el tema del gas, el tema del agua. El agua no está urbanizado tampoco. Y ahora con el asunto del invierno se escarcha todo, nos quedamos sin agua, nos quedamos por ahí, hacen corte y nos quedamos sin luz, sin calefacción, porque nosotros no tenemos gas, entonces usamos la electricidad para calefaccionarnos. ¿Y alguna presencia así del ministerio o alguien del gobierno, este gobierno que lleva no sé cuánto? De servicios públicos. ¿Servicios públicos o alguien del ministerio ha venido al barrio? Lo que pasa que como no te dan bolilla de servicio público. ¿No están anotados? Claro que no, viste, como uno paga, así no está urbanizado, claro, no existe, entonces no te dan bolilla. Claro. Claro. Bueno, igual. ¿Y el gobierno y del gobierno anterior recibías alguna ayuda? Y sí, siempre nos estaban dando mercadería, siempre nos estaban dando algo. Bueno, compañeros, acá un vecino del Bicentenario, ¿quieren hacer alguna pregunta más? No, estamos bien, igual, si estamos describiendo la situación social que están viviendo nuestros vecinos en los barrios más alejados del centro, digamos, y la situación social. Estamos hablando de eso y desde que empezamos con el programa, así que agradecerte y bueno, vamos a ir hablando así programa a programa con los vecinos, que nos den la situación. Obviamente, con todos los datos que estamos anotando, vamos a tratar de cuando termine el programa y durante mañana llamar al ministerio para ver qué solución podemos llegar a tener para los vecinos. Obviamente no prometemos nada porque no somos el gobierno, pero sí que seamos un canal o un puente para tratar de buscar soluciones. O por lo menos que nos digan que no en la cara, ¿no? Y sí, no, vale. Yo la otra vuelta hice un comentario y bueno, me bloquearon del Facebook por decir la palabra del gobierno y bueno, hay que tratar de... No hay problema, vecino, no hay problema. Sí, entendemos la... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Julio. Bueno, compañeros, acá estamos en el Bicentenario, espero que se haya escuchado bien. Bueno, agradecerle acá al vecino y su hijo por hacernos pasar y bueno, y que pueda venir acá el
el móvil de la radio comunitaria Raíces, compañeros. Bueno, muchas gracias, Bagual. Saludo al vecino ahí, a su hijo. Saludos, compañero. Gracias, saludos. Dale. Igual quería agradecerte y bueno, y decirte que tengo 2 familias más para a ver si no la pueden ayudar, viste, también que es un viejito que tiene jubilado, que tiene como 70 años, y vive solo, no tiene familia, y bueno, y necesita mucha ayuda. Y después acá a la vuelta de mi casa un amigo que tiene como 4 o 5 hijos y vive en una casita muy precaria y chiquita y necesitaba una cucheta, necesitaban, viste, un mueblecito para guardar la ropa, y bueno, ayuda también, estar como yo también con el tema del gas, de mercadería, y bueno, quería ver si alguien les puede ayudar, viste. Está bien, está bien. Vamos a tratar de hacer lo posible. Ahí, Julio, anotá la información que está dando el vecino para ver cómo podemos ir más tarde o mañana al ministerio para ver cómo podemos empezar a resolver los problemas. Dale, Alejandro, dale. Bueno, le mandamos un abrazo. Muchas gracias otra vez al vecino por hacernos entrar a su casa, ¿no? Esto que tienen los vecinos de los barrios, la amabilidad de por ahí de verte en la calle y decirte que pase nomás. Compañero, abrazo grande, espero que haya salido bien y bueno, estamos en contacto. Bueno, Bagual, un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, chau. Esto es una puntita de la situación social por la cual estamos viviendo, que digamos, no es de ahora, se profundiza ahora. Se profundiza. Porque no está la atención puesta ahí. Claro. Está la atención puesta en otra. Ponele, hoy a la mañana recibimos algunas llamadas de algunos cooperativistas de otras localidades. El tema cooperativa, vos viste que se supone que ellos hicieron, cuando digo ellos, del gobierno provincial, hicieron bandera de que era un curro, que eran negocios, que se manejaba mal, que no se pagaba en tiempo y forma, que cobraban poco, que no tenían insumo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay cooperativas que no están cobrando desde el mes de febrero. De hecho, ayer hubo una movilización de 2 cooperativas fuera de casa de gobierno y esta cooperativa tiene contrato en otras localidades y el gobierno provincial no le abona desde el mes de febrero. A ver, sos un cooperativista, cobrás 200, 220 mil pesos, en algunos casos más, en algunos casos menos. Sí. Promedio, digamos. No llegás a cubrir la canasta básica, no tenés una estabilidad laboral. No tenés un convenio colectivo que te proteja. No tenés derechos dentro de la cooperativa. Y encima cobrás... Se supone que sos dueño. Claro, se supone que sos socio porque el cooperativismo somos todos parte de la cooperativa. Se toma como que es un empleado, no tiene dónde reclamar porque no es que la cooperativa tiene una oficina en la localidad y no la abonan desde el mes de febrero. ¿Qué hace esa vecina que no cobra de febrero? No. ¿Cómo vivís hasta? Estamos en abril, Ale. Estamos en abril. Digamos, entonces, basta de mentirle a la gente, basta de crear un relato que es mentira, basta de decir algo que no tiene cuerpo, dejen de tomar el pelo a la gente. Hace 4 meses que ya están en el gobierno, 5, pónganse las pilas y pónganse a gobernar. Muy bien. Bueno, son las... ¿Qué hora es? Son las... 1. Si querés podemos leer algunos comentarios que han llegado. Lee. Te han llegado ahí muchos comentarios. Yo simplemente no leo nada. No Garzón nada. tiene muchos comentarios en el YouTube. Miguel Diosques dice... Sí. Bien, ya lo leíste ¿no? Ya lo leímos, sí. Norma Correa dice, soy Norma, presidente del Club de Guardianes. Está muy presente el compañero Nahuel con nosotros gracias a los vecinos. Camila Ampuero de Cooperativa Hilo Violeta puso, saludos compañeros, siempre los escucho. Lucía Cristina Caliba. Nahuel, muy presente en los feriantes, gracias por siempre darnos un espacio para hacer feria. Santino Gallardo, saludos Ale y Nahuel. El 100% de los estatales decía de aumento en campaña, claro, Vidal. Gobernador Vidal, y no hay respuesta. Berta Coca, Nahuel, antes había contención las 24 horas, este 2024 estamos desamparados, los niños pidiendo para comer, niños no van al colegio porque no tienen para comer, tristeza, los pocos comedores no dan abasto, Dios ayuda. Tristeza, desamparados, los niños y adultos cada vez peor, en vez de estar bien con trabajo, este gobierno nos lleva al precipicio. Un pensionado cobra la mínima, alquila, hijo menor, ¿puede vivir? Bueno, la ministra se ríe en la cara, le saca la tarjeta social
y la ayuda a cara de piedra como ser humano. Nadie se hace cargo en casa de gobierno. Este gobierno, otra vecina, este gobierno dijo agua, pan y trabajo. Y es 2024 a aire y agua. En cualquier momento sin techo. Vamos a quedar desamparados. A hueso, todo caro y se viene el frío. Con cartelito colgando del cogote pedía agua y pan, trabajo, dijo acá el compañero vecino. Diego Mayorga dice, ¿viste lo del Indu 4? Es un desastre. Bueno, con muchos comentarios de vecinos y vecinas. Bien. A ver, ahí... Acá queda claro igual que los vecinos están informados de lo que están pasando, digamos, ¿no? Sí, no es que no es una cuestión de que nosotros acá estamos hablando cualquier cosa. Sí, ahí mandan mensaje que la ministra, como decías vos, Nahuel, está en Caleta Olivia, pero no anunció nada. La está viaticando. De pico truncado. Compañero Mario, ¿te das cuenta esto? Es para solucionar problemas puntuales de la gente. Hay que pensar qué podemos hacer para solucionarle los problemas a nuestro pueblo. Bueno, llega mensajes de distintas localidades. Lo importante, me pone contento por un lado, que desde este programa de comunicación, Línea Directa y de esta radio comunitaria, estamos aportando un granito de arena. Y si los vecinos, como esto no sale por ningún FM y por ninguna AM, le pedimos a los vecinos, a los compañeros que están mandando mensajes, que están conectados, que compartan el programa, socialicen, porque tenemos que instalar una provincia, porque somos, no sé si somos la única voz, pero somos una de las pocas voces que está empezando a instalar debates que la mayoría de los medios de comunicación no muestran. No hablan. A mí me gustaría ver a las grandes empresas de comunicación de Santa Cruz hablar de estos temas. Sí. O sea, tenés el presupuesto que es un decreto de público conocimiento. Sí. Bueno, acá dice que se van a gastar esto para esto, esto para esto, esto para esto. Yo esto es lo que tengo acá, no lo saqué del aire, digamos, claro. ¿No? Lo saqué del decreto donde está el presupuesto. Entonces, ¿por qué no ponemos en debate esas cuestiones? Bueno, porque hay otro interés. Por eso nosotros tenemos que... Nuestros intereses son los intereses del pueblo, especialmente el que sufre, el que menos tiene, o en el caso puntual de los trabajadores. Pero ahora viendo un poco, voy a decir algo que por ahí tenemos que ver si lo podemos garantizar. Queda claro que hay gente que no tiene para comer, sí, que son nuestros vecinos y en nuestro pueblo. Sí. Pero especialmente los chicos que no pueden ir a la escuela, que no tienen garantizado el plato diario para comer. Bueno, vayamos pensando... Este sábado, lo digo acá al aire, este sábado, y si los compañeros de las distintas localidades de las organizaciones sociales están escuchando y hay recursos para hacerlo, no recursos económicos, recursos de alimento para hacerlo, empecemos a visualizarle los problemas que uno hace popular. Vamos a un barrio X, hablemos con los vecinos, hagamos una olla popular, llevemos la radio para hacer una radio abierta en el barrio, busquemos la forma y más allá de la situación social, pongámosle nuestra impronta para que a través de la comunicación, a través de la olla popular, que tiene que ser un lugar de encuentro, empecemos a debatir nuestros problemas, más allá que un chico pueda comer un plato de comida caliente, empecemos a organizarnos para empezar a discutir el tiempo que viene. Recuperemos la solidaridad, recuperemos esto del compañerismo y de la cuestión comunitaria, el pueblo. O sea, más allá de los sindicatos, más allá de eso, ¿no? Sino el pueblo, nuestra gente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Digamos, de vuelta que la olla no sea para garantizar o para que ese día una persona, un ser humano, un nene, un niño, una niña pueda comer un plato de comida, sino que la olla sea algo comunitario y algo que podamos reencontrarnos para fortalecernos y para salir a pelear por lo que nos corresponde. ¿Te parece? Sí. Organicemos. Así que bueno, ahí si están escuchando distintos compañeros, tenemos los celulares, muchos tienen nuestros celulares personales, tanto el de Nahuel como el mío, como el de Natalia, como el de Bagual, como el de muchos compañeros más. Empecemos a organizar no solamente la resistencia, empecemos a organizar para que los distintos gobiernos garanticen el derecho básico de poder comer, que es un derecho humano. Hay que salir, Nahuel, a disputar esos números que vos recién dijiste. Salgamos a disputar los números. Que salir a disputar. Recuerden que, dejarlo claro, digamos, Alejandro, ¿no?
el Ministerio de Desarrollo Social tiene de presupuesto mensual 124 millones. Bueno, 124 millones que hay que salir a disputarlo como clase. Las referentes de organizaciones, comedores merenderos que nos están escuchando, es una data que está chequeada porque está en el decreto del presupuesto anual del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Para darle la seguridad de que no estamos hablando pavadas, No, sino tal que cual, es pero algo aparte, correcto. Y hay que empezar a preguntar, digamos, ¿no? Tal cual. Che, ¿qué pasa con esto? Porque nosotros en Radio Raíz escuchamos que 124 millones por mes, ¿dónde la está poniendo? Bueno, ahí, en ese marco vamos a publicar el decreto para que también todo el mundo lo pueda conocer y salgamos y que se pueda socializar. Bueno. Último datito. Sí. Te tiro el último datito. El Vale Santa Cruz. Sí. Vale Santa Cruz da hasta 70% de subsidio en el caso de la boleta de luz y gas. Sí. Después de muchas reuniones se logró mantener eso y tiene una oficina aquí en Río Gallegos. Tiene un número de WhatsApp, que el número ¿Está de en servicio público? Está en servicio público. Ah. Atención, le voy a pasar el número de WhatsApp: 2966-755622. Va de nuevo, 2966-755622, donde el vecino tiene que acercarse, pedir los requisitos para poder ingresar. El gobierno tiene la obligación de hacer una visita social, como cualquier SIC, para poder constatar de que el vecino lo necesita y qué tanto necesita, digamos. Pero no es como el gobierno anterior que era para todo el subsidio, para el pueblo en general. Por eso nosotros estamos diciendo en cada espacio comunitario que vayamos a solicitar los requisitos y vayamos a solicitar esa visita, porque tienen la obligación de hacerlo. En caso de que no la hagan, nos avisan, nos mandan mensaje y nosotros vamos a estar organizando. Entonces, vamos a socializarlo a través de las redes sociales, tanto de Radio Comunitaria como de Radio Raíces. Para los que nos están escuchando, Radio Comunitaria Raíces tiene página Facebook, tiene Instagram y tiene Twitter. Y Línea Directa, exactamente lo mismo. Métanse ahí y vamos a empezar a socializar la información y que sea un ida y vuelta y compartan. Pongan me gusta, compartan, porque hay que provincializar este medio de comunicación popular que intenta por lo menos llevar un poco de luz de información a nuestros vecinos y vecinas. Así que, bueno, una vuelta agradezco la presencia a todo el equipo de Línea Directa y nos vemos el jueves que viene a las 11 de la mañana en el estudio de Radio Comunitaria Raíces. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Le dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que yendo de la gente va hacia el mar. ¿Dónde va New York City? Van al mar, van al mar. Usan todos los sufrimientos de un pueblo, se ahogan en el mar. Van al mar, van al mar. Tanto dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León, Manuel Santillán. Lo dijo el León, mi viejo peleador de San Telmo. Lo dijo el León, Manuel Santillán el León. Lo dijo el León. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran de León. ¿Cuáles eran los
sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Ya todo el sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Todo el sufrimiento de un pueblo se ahoga